gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la parte número 2 del capítulo 34 de Migración. Hola. Esto fue elegido por ustedes en una votación en mi Instagram, así que ya saben, de que los que vieron el capítulo anterior saben más o menos de qué hablamos. No lo voy a dejar como capítulo 35, sino como la parte de los 34 para que no tengamos que cambiar las miniaturas en el futuro. Y ahora tenemos temas más interesantes para profundizar todavía. Sí, bueno, del último video quedaron algunas cosas que yo quería seguir profundizando, porque creo que son relevantes para la conversación y me gustaría que se conversaran más a menudo en general. Ok. Pero primero, vamos a seguir con el sistema de antes, vamos a hacer un torneo. Claro, vamos a los peleadores, esto es para más los que ven el gameplay. El peleador que elijamos se va a mantener hasta que sea derrotado. Tipo, si yo le gano a mi hermano con Scorpion, yo no puedo cambiar a Scorpion hasta que él me gane. Ya, ok. Una vez explicado eso para los que ven el gameplay, porque sabemos que algunos de ustedes también lo ven, podemos partir. En este vamos a traer algunos casos de migración que van un poco de la mano con racismo o xenofobia, pero es inevitable no mezclar esas cosas cuando se habla de una. Claro, bueno, empezar por explicar por qué la xenofobia y el racismo van de la mano en Chile. Y según yo, esto igual es opinión personal, las dos van relacionadas sí o sí, porque en Chile se tiende a racializar al extranjero como si fuese más de color, por falta de una mejor palabra, que el chileno propio. O sea, el chileno tiende a tener una imagen más blanca de sí mismo que del extranjero. Claro, y eso podemos verlo incluso en mitos, como que tú me contabas que la pincoya siempre es blanca y rubia. Claro, en Chile está el mito de la pincoya, que es una figura mitológica huilliche del sur de Chile, que claramente es un mito indígena. Y a pesar de que en el mito se le describe como rubia, en todas las interpretaciones artísticas de esta figura es una mujer completamente europea, sin ningún rasgo indígena, siendo que eso sería bastante anacronístico. No sería correcto pensar que gente que nunca ha visto a una persona española va a imaginarse a una figura mítica como española. Claro. O europea en general. Claro, de hecho, sería como, hola. Y bueno, igual hay otras instancias donde se puede ver ese como blanqueamiento de la historia chilena. Hay una beata, una santa de la iglesia católica llamada Laura Vicuña, que tiene un par de retratos y una estatua en el Cerro San Cristóbal, que está en Santiago. Y si uno va a mirar esa estatua, es una niña blanca, tipo Ana Frank. Ajá. Y si uno ve las fotografías de ella en la vida real, no se parece en nada. Era una niña chilena, una niña mestiza. Yeah. Y eso, no sé, me parece más como el peor de todos los ejemplos, porque fue una persona real que fue blanqueada sin ninguna razón. Le mandaron a hacer un retrato y sin tomar en cuenta cómo se veía ella en persona. Simplemente fue como, niña blanca genérica. Qué loco, porque fue alguien real. Exacto. Es como que tu hijo sea un héroe, muera y lo blanquearon. Claro, y le hacen una estatua y no es él. Imagínate eso si... Yo no sé si Laura Vicuña tuvo familia, creo que no. Pero aún así no corresponde. Claro, como que debería ser. Era una persona que existió. Y aunque tuviera o no tuviera familia, lo cambiaron. Claro, no es históricamente correcto. Aparte que es un poco amoral hacerle una estatua en honor a alguien y que no se parezca en nada. Claro, porque al final deja de ser ese alguien al que le están haciendo la estatua, así que ¿qué sentido tiene? Y encima cambiarle la raza. Como decir, no pudo haber sido una persona indígena a la que le estamos haciendo honores. Y eso igual es loco porque al final una persona normal no tiene cómo saber eso. Claro, y yo no sabía hasta que vi la foto como por casualidad, en verdad. Que habían blanqueado a Laura Vicuña. Y tú podrías pasar toda la vida sin saber eso. Y también, como tercer ejemplo, el mismo Jesucristo. Que algo interesante de ir viendo figuras de Jesucristo a lo largo del mundo y de la historia es que las culturas tienden a representarlo como ellas se ven a ellas mismas. O sea, un Jesucristo asiático va a ser asiático, un Jesucristo en África va a ser negro, un Jesucristo en Europa va a ser europeo.
Pero en Chile heredamos todos los Jesucristos europeos, blancos, rubios, de ojos azules. Nos cayeron todos esos. No tenemos representaciones propias de Jesucristo y yo no sé si eso es por la influencia española o porque nosotros mismos no nos molestamos en conceptualizar a Jesús como uno más de nosotros, sino como el hombre blanco que llega desde Europa, siendo que Jesús era de Medio Oriente. Ya. Claro, de hecho, muchos dicen que Jesús sea blanco y de los colores que es no tiene sentido porque vivía en un país de Medio Oriente. Claro, y hoy en día existe la gente árabe que es blanca, de ojos azules y tal, pero... En esos tiempos... Claro, difícil que en esos tiempos sea así y difícil que todos sean así como para hacer que Jesús sea siempre de esa forma. Claro, así como no va a haber ninguna versión de la zona. Claro. Entonces esos son algunos ejemplos de cómo el chileno tiende a blanquearse un poco la misma imagen. Y cuando no lo hace es como para mirar un poco en menos. Así que hay muchos chilenos que creen que de Chile no va a salir nada bueno. Pero ahí ya nos fuimos alejando mucho del tema. Yo quería hablar de la racialización del extranjero porque se tiende a pensar en el extranjero más como la versión del migrante pobre, moreno o derechamente negro, más que en el, digamos, el alemán o el gringo o el canadiense o el español, que también son migrantes pero son blancos. Como que uno no se hace mucho esa idea del migrante. La mayoría de los migrantes que vienen a Chile son otros latinoamericanos y muchas veces la gente de menos recursos es gente más morena por todo un tema histórico que tenemos acá, de ser descendientes de esclavos, de encomendados y así. Entonces yo creo que no se puede separar el racismo de la xenofobia. Claro, es como lo que hablábamos al inicio de que el racismo, xenofobia e inmigración van muy de la mano, entonces es complicado no hablar uno sin tocar el otro. Y es por eso que los capítulos igual se parecen un poco entre sí. Pero... ganaste tú. Entonces, ya rompiendo las mecánicas en la segunda pelea. O sea, claro, es complicado, pero sí es imposible no tocar un tema sin hablar del otro. Claro, Van y todos juntos. en un tema similar que aplica pero en otra parte del mundo, la islamofobia, como el odio irracional hacia el islam y a la gente que es musulmana, también no puede separarse del racismo porque la mayoría de la gente musulmana en países occidentales es de ascendencia árabe. Y la gente tiende a ver al árabe como una persona de color en contextos donde la mayoría de la gente es blanca. Entonces, cuando una persona habla de racismo contra la gente musulmana, no está hablando de algo incorrecto solo porque sea una religión, porque la mayoría de la gente de esa religión en países europeos va a ser gente de color. Ya. Tendrías que irte a casos específicos donde eso no sería correcto, como en Bosnia, que la mayoría de la gente es blanca pero también es musulmana. Como que no he cachado mucho de eso. Es que la verdad es que sobre el tema de países de Medio Oriente no estoy muy informado. Creo que conozco más de América que otra cosa. Claro, es que en Europa hay un par de países que son musulmanes y son blancos también, pero en la mayoría de los casos hablar de islamofobia también es hablar de racismo, a pesar de que el islam sea una religión y no una raza. Yeah. Por dar un ejemplo. Y entonces sí. Quería hablar la vez pasada de un caso que creo que es como muy ejemplar de lo que estamos hablando. Porque la vez anterior hablé un poco de cómo el haitiano creo que es el que recibe el peor trato de todos los migrantes. Lo mencionaste igual un poco por encima. Sí, porque está la barrera idiomática, que es la más importante. Y me concentré en eso, sobre cómo si te cuesta hablar un idioma, si no entiendes hablar un idioma, hay muchas circunstancias de peligro donde todo puede salir mal porque dependes de detalles cruciales en tu comunicación para mantenerte a salvo. Por dar un ejemplo de la vez pasada, hubo una mujer haitiana que
no pudo comunicar sus síntomas a tiempo, no pudo ser tratada como correspondía y murió, porque no pudo dar a entender qué es lo que le estaba pasando a al personal del hospital. Y que llegamos a la conclusión de que hospitales y lugares de esa relevancia de vida o muerte deberían tener intérpretes. Claro. De hecho, ya queríamos traer otro caso que era uno de carabineros que lo conocen más tú que ellos. Sí. No sé si esto fue en 2017 o en un año similar, pero hubo una mujer haitiana llamada Joan Florville que fue estafada. Se le dijo que iba a recibir una oferta de empleo y fue con su guagua al lugar. Le dijeron que se cambiara de ropa y que iba a empezar a trabajar inmediatamente, creo. Puede que los detalles estén un poco confusos, pero eso es más o menos lo que estaba pasando. Igual están los links en pantalla y en la descripción para que ustedes puedan corroborar la historia. Sí, lo vamos a poner ahí para que, por si me equivoco, puedan ver exactamente en qué me equivoqué. Claro. Y ya, lo que pasa con Joan Florville es que la estafan. Los detalles no importan, la estafan. Y ella va a Carabineros a hacer la denuncia. Obviamente preocupada con su guagua. Ajá. No logra comunicarse bien en español con el carabinero de turno o el guardia. Y elige ir en busca de un intérprete que, según ella, vivía cerca. Entonces va, deja a la niña ahí. Algo que tengo entendido es común en Haití. Dejar a los niños con guardias o con policías en caso de una emergencia. Y va en busca del intérprete. El carabinero en cuestión se lo toma como que estaban abandonando a la niña. Y deciden arrestar a Joan Florville por abandono infantil, abandono de niño. Ah. Y partiendo porque no hubo un esfuerzo de conseguir un intérprete y entender qué estaba pasando, simplemente fue arrestada, no pudo declarar, lo que es algo que todas las personas que son arrestadas o son detenidas deberían poder hacer bajo el... Claro, de hecho tienen que declarar. Claro. Si no me equivoco, eso es para todos. Es protocolo. Y no se le permite declarar, sale en las noticias y termina siendo trasladada a una celda donde ocurre lo peor, que es que recibe un golpe en la cabeza contundente, creo que son varios de hecho, y termina hospitalizada por esos golpes. Supuestamente la versión de Carabineros es que ella se golpeó la cabeza sola, que empezó a dárselos contra el muro hasta quedar inconsciente. Pero la versión oficial del jefe del hospital no estoy seguro si la comuna fue Lo Prado o Lo Espejo. Fue una comuna con Lo. Pero debe estar la información en el link. Que los golpes pudieron haber sido ocasionados por un tercero, no por ella misma. Es una opción que Carabineros pudo haber sido responsable de esto. Claro, aquí cada uno puede teorizar qué fue lo que sucedió con ella. Pero si nos vamos al lado lógico de la situación, es raro que una persona que estaba buscando proteger a su hijo se suicide en el mismo día. Claro. Y estuvo internada un par de días en la clínica y después murió. Y hubo otro chascarro después, que fue que a la comuna donde había pasado todo esto le dieron una multa. Después le bajaron el precio de la multa, no sé por qué. Y a los carabineros en cuestión los mandaron como a hacer una clase de sensibilización racial, algo por ese estilo. No sé cómo una persona puede recibir este trato y pretender que estamos haciendo un buen trabajo en términos de recibir personas que hablan otro idioma. Claro. Y, o sea, yo voy a exponer un caso en el que también, que voy a buscarlo, voy a poner el link también en pantalla y en la descripción, que sucedió en Qatar recientemente. Que fue de una mujer, si no me equivoco, mexicana. Aquí no me acuerdo de qué país era, pero voy a especular que era mexicana según me acuerdo que lo leí. Y se trata de que va a Qatar, y si no me equivoco fue un catarí el avión. Y como no estaban casados, se cuenta como si fuera el matrimonio y el castigo es para ella. Y uno, está la barrera del lenguaje. Dos, vino de otro lugar y no conoce las reglas, obviamente. Entonces, al irlo a denunciar, se podría decir que se cagó sola. Porque para ellos el malo de la situación fue ella.
por haber tenido sexo premarital. Entonces tuve que escapar del juicio huyendo del país. Y puedo dejar el artículo también en pantalla, y como dije, en la descripción para que ustedes puedan verlo más a fondo, porque no me acuerdo de dónde exactamente era la persona, pero el punto es que la afectada, que fue ella, terminó siendo la castigada y tuvo que escapar del lugar. Claro. Y ahí también se puede hablar de otra, que fue una polémica que yo no conocía hasta que vi una serie reciente, que muchos saben del tema porque también me dio la serie, que se trata de Dahmer, que habla de unos policías que le devolvieron una de sus víctimas a Dahmer solamente porque los que le advirtieron de que lo había secuestrado eran negros. Entonces ahí también se habla de racismo, pero también va de la mano un poco con migración porque ellos venían de otro país, obviamente a Estados Unidos. Entonces ahí debe haber miles de ejemplos en internet sobre el tema que podríamos hablar ahora. Obviamente no los vamos a tocar todos porque si no habría como 10 partes. Claro. Pero ahí ahora presentamos algunos. Y De cómo la policía sobre todo tiene un pésimo funcionamiento con los extranjeros, tanto en nuestro país como en otros países. Y eso es algo que a lo mejor, como es tan malo en todos lados, se pueden hacer como excusas, como es malo para todos, no es que tenga que ver con racismo, pero yo... Hay racismo en todos lados. Claro. Y yo he visto casos de europeos que vienen a cometer crímenes aquí y no les pasa nada. O sea, ¿cuántas compañías europeas y norteamericanas están en África, en América Latina, específicamente en Brasil, en Colombia, donde tienen empresas que literalmente esclavizan niños en algunos casos y no les pasa nada y están aquí de manera legal? Claro. Y literalmente cometiendo crímenes contra nuestra propia población y sin hacer nada. Digo nuestra población en un contexto latinoamericano. Claro. Y en Chile mismo hubo un caso de un alemán que fue al sur y estafó a varios restaurantes. O sea, fue a comer sin pagar, que es un robo. Fue a un mall, se llevó varias cosas también. También pasó por un hotel sin pagar. ¿Y qué hicieron en Chile? Creo que lo mandaron como al psiquiátrico un día, o a hacerse una evaluación, y lo devolvieron a Alemania. ¿Por qué una persona que cometió derechamente varios crímenes en Chile recibe ese trato, con pasaje a Alemania incluido? O no sé si fue el pasaje, pero lo expulsaron sin retenerlo aquí, y a Joan Florville termina muerta sin haber podido declarar? Claro. Eso también da para pensar. Que otra vez, lo de Joan es especulatorio sobre cómo murió, pero Claro, vámonos un poco por la lógica. en el peor de los casos fue asesinada por carabineros. En el mejor de los casos hubo una negligencia importante porque no tuvo un intérprete y no pudo declarar, que son dos cosas que todos los chilenos deben poder hacer cuando son arrestados. Y no solo chilenos, todos, bajo la ley. Claro, bajo la ley chilena tienes que declarar. Porque cada país tiene sus propias reglas a las que uno apela cuando va para allá. Entonces, aunque no hubiera sido el asesinato, que es lo que muchas personas teorizan igual, no está bien de todas formas. Hubo maltrato ahí. Y peor, después hubo un político que, ante las denuncias del marido de Joan Florville, que ahora es padre soltero y creo que ya está de vuelta en Haití, se le dijo: yo te compro el pasaje y ándate de vuelta. Como si eso solucionara el hecho de que su esposa haya muerto bajo circunstancias completamente cuestionables, por decir algo suave. Qué loco, así como, yo te pago la micro. Claro, como ándate y listo, ese resuelve el problema. Como si reviviera a su esposa. Claro, así, brígido. No recuerdo el político que fue, pero si lo encuentro vamos a poner el link también. Claro, si no aparece es porque no lo pudimos encontrar. Pero también está hablando de un caso conocido, entonces además que si alguien lo cacha lo puede poner en comentarios. Claro, debe haber salido en la tele probablemente, porque lo más probable es que si yo me enteré fue por Twitter o por la televisión. Tiene que haber algún chileno o alguien que se haya enterado del caso afuera, así que si alguien lo sabe, déjenlo en comentarios, a menos que ya lo hayamos encontrado. Claro. Y volviendo, ahora que voy a volver un poco atrás, pero hablando de la racialización del extranjero, hace poco ganó el Mundial Argentina, ¿cierto? Sí. Y hubieron varios argentinos en Chile que fueron a celebrar a una plaza en el centro de Santiago, que es nuestra ciudad. Y Claro, fue en Baquedano para los que sean de Santiago. claro, hubieron varias fotografías al respecto y en su mayoría eran gente morena.
Y los comentarios bajo el post llamando la atención a esto eran tipo argentino fruna, argentino chileno, argentino 10%, argentino venezolano y un montón de otros comentarios que los estaban relacionando a otros países latinoamericanos y no a Argentina, como insinuando que no eran argentinos puros. Y de nuevo se ve como nosotros y nuestros vecinos somos los blancos y el resto de América Latina es morena o indígena o negra. Y no solo eso, sino que es motivo de burla también. Claro, o sea, aparte de que estás cambiando los colores de nosotros y todos, lo usas como si fuera algo malo. Claro. Y creo que es solo al lado de Argentina es que el chileno se admite un poco como más indígena, como en un contexto internacional. Ya. O comparado con el europeo. Pero si es comparado con el venezolano, o el colombiano, o el ecuatoriano, o el peruano, de repente somos blancos y nos comportamos como si nos fuéramos casi lo mismo en términos de población. Claro. Claro, o sea, en realidad nos diferenciamos más en cómo hablamos, en cómo nos vemos. Claro. Y obviamente siempre hay unas características que vamos a compartir en común. Y hay poblaciones que se van a ver un poco distintas. Yo creo que si uno trata de imaginarse un venezolano probablemente pueda tener una imagen más o menos clara. Pero siempre van a haber excepciones, siempre van a haber... El caso especial. Claro. O sea, claro, siempre vamos a tener una idea más o menos de cómo se ve alguien de otro país. Pero... Con entender que no van a ser todos. Claro. Y que es fácil confirmar los sesgos y prejuicios que uno tiene. Porque si uno está buscando personas venezolanas que se ven de cierta forma y las veo en la calle, me voy a confirmar que los venezolanos se ven así. Pero yo nunca me voy a dar cuenta de un venezolano que no se ve como venezolano. O sea, hasta que lo escuche hablando por lo menos. O que me lo diga. Claro, entonces todos los venezolanos que no se ven, no los voy a tener en cuenta, no los voy a analizar, no van a formar parte de mi banco de datos cerebral. Porque no tengo forma de saberlo. Entonces ahí se empieza a confirmar como el prejuicio propio de los venezolanos se ven así, los colombianos se ven así, los haitianos se ven así y tal. Ya. Claro, o sea, es importante no tener... O sea, bueno, es imposible no tener prejuicios, pero diría que tener más cuidado con ellos quizás. Claro, evaluarlo solamente porque no sé si es algo dañino exactamente pensar que la gente de ciertos países se ve de cierta forma, pero puede ser incómodo de repente para un extranjero el que te hagan siempre las mismas preguntas y los mismos comentarios sobre tu apariencia. Porque igual conozco extranjeros que se molestan cuando asumen que no son extranjeros o se sorprenden de que son más blancos de los que un chileno asume que un extranjero es. Ya. Como peruanos que dicen... Todos los chilenos que no me creen que soy peruano porque soy blanco, también hay gente blanca en Perú, hay gente blanca en todos los países de Latinoamérica. Y como mencionamos antes también, en el video anterior, hay... dentro de todos los países de Latinoamérica hay distintas clases. Y obviamente que va a ser más fácil para un inmigrante de clase alta venir a Chile que para uno de clase baja. Y eso tiene consecuencias raciales en Latinoamérica. O sea, la gente europea es la que ha tenido más... yo sé que hay mucha gente que no le gusta esta palabra, pero creo que aplica privilegio. Es más privilegio, es más... hay una herencia monetaria que ayuda a la hora de venir a otro lado. Entonces no hay por qué sorprenderse que un montón de países con un historial de colonización terminan exportando gente blanca también. Ya. Yeah. Porque hay de todo en todos lados. Claro. Claro, hay muchas cosas que se expanden a más de tu propio país. O de tu propio continente. Claro. Y volviendo un poco, siguiendo un poco con la gente negra, que esto ya entramos a más específico de la gente negra que otra cosa, que puede ser más racismo que xenofobia, pero hay a quienes les incomoda que se usa la palabra negro en vez de afrodescendiente. Y yo por lo menos siento que tengo que hacer una defensa de la palabra porque en mi experiencia con gente negra
nunca he recibido un comentario con respecto a preferiría esta palabra o preferiría esta otra palabra. Usualmente lo que veo es tratar de emplear el término negro como algo neutral y no como algo positivo o negativo. De lo que he escuchado, de nuevo, no voy a hablar por cada persona, pero es lo que yo he escuchado solamente. De decir yo soy una persona negra, eso no tiene nada de malo, no tiene nada de bueno. No veo por qué reemplazar esa palabra si el término en sí no significa nada malo. Solo significa que mi piel es de un color específico. Claro, de hecho, también hablando por lo que he escuchado, he visto como que pareciera que es más molesto que busques una palabra para llamarlo que solo decirle negro. Claro. Pero también, repito, es por lo que yo he visto en experiencias personales. Obviamente no es el caso de todos. Siempre se tiene que entender que no todos son iguales. Claro, siempre hay excepciones y yo prefiero usar las palabras que las poblaciones a las que me refiero están eligiendo. Esto ya, de nuevo, me voy a cambiar un poquito de tema, pero hace un tiempo subí un post hablando de personas con discapacidad o personas discapacitadas. Y alguien me dijo que debería usar personas en situación de discapacidad. Siendo que no es algo que yo he escuchado de personas discapacitadas. Y yo prefiero escuchar a quienes les afecta la palabra. Si no, no entiendo por qué estás tratando de cambiar vocabulario que no es para ti. Claro, a ti qué te importa, ¿sí? Y me pasa lo mismo con el término afrodescendiente y el término negro. Porque afrodescendiente sí lo ocupo a veces, pero es más general. Uno puede ser afrodescendiente y no ser negro. Claro. Pero todos los negros van a ser afrodescendientes. Entonces, no voy a decir afrodescendiente cuando lo que estoy diciendo es negro. Una persona que camina en un cuerpo negro a través de este continente. Entonces sí, quería añadir eso porque sé que puede generar controversia, pero yo me quedo con lo que dice la gente negra, porque ellos son los afectados. Y si alguien me dice, yo prefiero que me digan afrodescendiente o afro o moreno o lo que sea, yo voy a ocupar esa palabra. Claro, en el fondo que la opinión que importa es de la persona afectada. Que obviamente todos pueden tener su opinión, pero una cosa es que tengan la razón. Claro, y otra cosa es que tengan el protagonismo en una conversación. Claro, si estamos hablando de un negro, tú vas a decir, yo creo que le deberíamos decir así. Es distinto a que tú digas, le teníamos que decir así. Claro. Entonces, y obviamente si tú dices, le teníamos que decir así, yo no te voy a escuchar, voy a escuchar al otro. Pero si tú dices, deberíamos decirlo así, al menos lo voy a pensar. Porque así yo puedo preguntarle a la persona como, oye, ¿cómo quieres que te diga? ¿Así o así? Y a lo mejor le da lo mismo. Claro. Y volviendo a... Siguiendo con la gente negra entonces, ya que dejé ese caveat de por qué uso esa palabra. Hay una exotificación del cuerpo negro y quería hablar un poco de eso, que también lo toqué en el video anterior sobre cómo muchas mujeres con un cierto tipo de cuerpo que es más voluptuoso no van a poder esconder su cuerpo y no tendrían por qué, pero aunque quisieran no podrían hacerlo porque su cuerpo simplemente tiene cierta figura y no lo vas a dejar de ver porque tenga una túnica de monja encima. Uh-huh. Y eso genera lamentablemente comentarios de hombres pervertidos y toqueteos y un montón de cosas que no importa realmente cómo se vista la mujer, porque lo que se está sexualizando es su cuerpo en el fondo. Claro. Y eso en muchos casos se da, lo denuncian las mujeres negras porque su cuerpo tiende a verse de cierta forma. Obviamente no todas, pero hablando en la generalidad. Y eso puede dejar consecuencias súper graves cuando una niña, su cuerpo madura antes. A veces desde los 11 años incluso, o antes incluso. Claro, porque una frase muy típica de los pedófilos o pederastas como es muy madura para su edad. Claro, siento que no lo es. Y eso ahora se toma como chiste funable, así como el que dice eso, funadísimo al tiro. Uh-huh. Y entonces sí, eso es algo que le pasa a todas las mujeres lamentablemente, o a la mayoría, pero creo que igual es importante destacar una experiencia racializada en un video de migración. Han habido casos de mujeres que por cómo se ven sus cuerpos y andar caminando en la calle a cierta hora,
hombres les preguntan si son prostitutas o cuánto cobran cuando no estaban haciendo absolutamente nada. Claro. Que eso igual es un tema que vamos a abordar más adelante en la temporada 3, que va a ser en el podcast sobre el feminismo. Pero es importante mencionarlo que en este caso tú estás hablando específicamente de mujeres negras o inmigrantes en otros países, que también se produce, tengo entendido, un tráfico con ese tipo de personas. Claro. Tipo, es más probable que trafiquen un inmigrante que un chileno propio, o de cualquiera que sea tu país. Claro, un no chileno. Claro. Ya cada persona de cada país, asumiendo que nos están escuchando, podrán comentar cómo es en su país la situación. ¿Cuál es la situación del tráfico humano y de la migración? Yo sé que a los haitianos les tienen odio en muchos países y no sé, no voy a hablar por otros países, no voy a hablar de la realidad en otros países, pero no me sorprendería si fuera similar a Chile, porque lo que veo aquí son bastantes situaciones de injusticia independiente de si hay inmigrantes que pueden cometer errores o no. Porque obviamente van a haber migrantes buenos y migrantes malos. Eso viene con todas las poblaciones. Siempre hay todo. En todos los lugares hay gente buena y gente mala. Pero creo que aparte no tenemos un buen trato institucional y no tenemos buenas instituciones, por falta de mejor palabra, que nos ayuden a tener un mejor trato con los migrantes y a dar un trato que es justo. Porque en Chile tenemos los recursos para contratar intérpretes, para tenerlos a la mano, para tener ese servicio. Por último, a la mano del teléfono, no tiene por qué estar el intérprete metido en todos lados. Claro, que pueda contactarlo. Entonces, sí, creo que es un tema aparte si hay inmigrantes buenos y inmigrantes malos, porque obviamente los van a ver, pero como... Siempre hay un mal y un bien en todo. Claro, deberíamos tener debería darse la oportunidad a que un migrante pueda venir. Porque no entiendo esta idea de que Chile es solo para los chilenos, cuando la construcción de Chile es muy... no sé qué palabra ocupar que resuene con todos, pero siento que es un poco random. Porque llegan los españoles a América. Se establece el virreinato del Perú. Después el virreinato de Chile. Creo que es virreinato, no estoy seguro. Hay alguien que sepa historia me va a retar. Pero se forma el virreinato del Perú y después se crea esta idea de Chile y del chileno, del criollo chileno. Y como por un tema de administración española. No es que hayamos sido una etnia que nace y demanda ser tratada como tal. No teníamos un idioma propio, aún no lo tenemos. No teníamos una historia separada del ser español o del ser de alguna otra etnia. No tenemos algo que nos diferencie tanto. Porque ya, en España hay un montón de acentos distintos. Que tengamos un acento chileno no nos hace tan diferentes de otros lugares, creo yo. Entonces, ¿por qué defendemos la idea de ser chileno y los bordes chilenos como hueso santo cuando ni siquiera fueron creadas por una necesidad étnica? Fue un gobierno colonizador de otro lugar del mundo que divide América Latina. Y después de eso, la élite de Chile, que eran los criollos blancos, también, algunas personas de color, pero usualmente mestizas, porque la única forma de llegar al poder era a través de el mestizaje. Ya no estás tú. Continúa. Estaba con Jade, ¿cierto? Sí. Ya, es la élite la que elige que el país se independice. Creen que vamos a tener más privilegios de esa forma, que vamos a hacer... que los criollos de Chile deberían tener un trato igualitario a los colonos en España, o sea, a los ciudadanos en España. Y así es como se crea Chile, pero no teniendo en cuenta la gran mayoría de los chilenos que eran mestizos en ese tiempo. Y ahora también. Entonces, ¿por qué defendemos tanto una identidad que no se creó a partir de una unión entre las personas, sino conveniencia política de algunos pocos? ¿Por qué no tenemos más hermandad con otros lugares donde pasó lo mismo? Pasó lo mismo en Colombia, pasó lo mismo en Argentina, pasó lo mismo en Brasil. Gentes que
fueron creadas en cierta forma artificialmente por un ente colonizador, donde a muchas mujeres se les violó, donde muchas mujeres quedaron abandonadas con un hijo y sin padre, porque se veía a la mujer indígena como un objeto de deseo. Y si podías tener sexo con ella y después irte, ¿qué es lo que va a hacer si no tiene ningún poder? Es como la historia del chileno, como del chileno bastardo un poco. Como en general la historia como de América. Claro. Bueno, más América... No, Norteamérica también. Y no se trata siquiera de odiar al español y odio mi herencia española. No, yo no tengo ningún problema con... Claro, es como ya pasaron bastantes años como para que sigamos enojados con los españoles. Claro, yo no tengo problema con ser de ascendencia española, ni tengo problema en admitirlo. Pero es más voy más al hecho de por qué voy a odiar al resto de los latinoamericanos y proteger tanto mi identidad como chileno cuando no veo que nazca de una necesidad. Onda, los haitianos son haitianos porque su identidad nace de una historia muy distinta. Son gente de África esclavizadas que generan su propio idioma, su propia cultura, mezclan un montón de cosas y tratan de mantener su identidad a pesar de haber sido esclavizados por Francia. Y hasta el día de hoy siguen manteniendo muchas de las cosas que los hacían únicos en comparación con el resto de nosotros, en términos de raza, en términos de religión, en términos del idioma. Pero la gran mayoría de nosotros habla español. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace distintos realmente de un venezolano, de un colombiano, de un dominicano o quien sea? Idealmente saber el color de piel. Claro, entonces... Y el acento, pero sigue siendo español. Como que una persona que habla un idioma distinto, ahí puedo entender la necesidad de organizarse en torno a ese idioma y a esa identidad que nace del idioma. Pero nosotros hablamos el mismo idioma. Entonces, de nuevo, no entiendo esa necesidad de defender Chile para los chilenos cuando ¿qué significa ser chileno? ¿Qué nos hace tan distintos que hay que proteger con todo? Como no pueden entrar porque Chile para los chilenos. ¿Qué significa eso? Como que no hubiera espacio aparte. Que claro, ¿qué me hace chileno fuera de haber nacido en Chile? ¿Solo eso? Claro, como la pura suerte de haber nacido acá. Literal. Como cómo me gané tanto este derecho que me da para expulsar a otros. Claro, y más encima que si esa gente tiene hijos aquí, esos sí niños son chilenos, bajo el mismo derecho en el que soy yo. Claro, porque ahí entramos en qué hace cada uno para ganarse ser chileno, solamente nacer. Eso es todo. Y de nuevo, no se trata de hoy hay que hacer todo lo posible para que el inmigrante esté bien y el chileno no. No, se trata de ver que somos todos personas que merecen el mismo trato. Y no, ¿por qué le vas a cerrar la puerta a alguien que es igual a ti? Claro. Somos todos humanos. Así que ahí destaqué algunos de los puntos que me importaban más. Y quería seguir un poco con la exotificación de los cuerpos negros, porque hablé de las mujeres, pero creo que también pasa mucho con los hombres. De ver al hombre negro como este mástil viril, como esta figura hiper masculina y casi animal de fuerza y sexualidad, que en muchos casos se usa como chiste, pero existe este mito al salir con una persona, al conocer a una persona, de que el hombre negro tiene el pene grande. Y puede ser una realidad para muchos hombres negros, pero no es todo lo que son. Y no necesariamente van a cumplir con el estereotipo hipermasculino que uno tiene de ellos, porque lo tengan aparte. Claro, o sea, cuidado con la mitificación de una persona fuera de tu país. Y en general, contra todos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se espera de alguien. Porque uno, si no tiene lo que tú estás esperando, te vas a decepcionar. Dos, te estás forzando a la persona a cumplir con tus expectativas. Y eso, si tiene, por ejemplo, una baja autoestima, le va a decepcionar a esa persona. Le puede doler. O a lo mejor simplemente le vas a causar un mal día porque se tuvo que topar contigo. Claro. Y
O va a vivir con la baja autoestima de que no es como todos quieren que sea. Claro, con la expectativa del hombre negro hiper fuerte, hiper masculino, hiper... con el mega pene, porque no sé cómo decir otra palabra. No se me vino a la mente. Porque imagínate lo que es que todo el mundo espere que tu cuerpo sea de cierta forma y llega la hora de desnudarse y no está lo que uno creía que iba a ser. Claro, y hay gente que es muy cruel, se decepciona de verdad y se lo dice y lo compartes como... Porque uno no... Son pocos los que son sinceros con lo que esperan, la mayoría solo lo dice pero de un modo muy cruel y horrible. Claro. Y salir con una persona solo por su cuerpo también. Que no debe ser muy agradable. Yo sé que hay... Eso es algo que no solo le pasa a los extranjeros, pero en el caso de los extranjeros creo que está añadido. Aparte de que hay mucha gente que no quiere estar en relaciones serias ahora, encima está la exotificación de solo querer salir con un extranjero para tachar un ítem de una lista. De, me comí un colombiano, me comí un haitiano, qué sé yo. Que eso se da, y se da en hombres y mujeres hetero y gay también. Vale. O sea, bueno, yo no lo he visto tanto, pero imagino que si lo comentas porque igual lo has visto más de una ocasión. Claro, yo lo observo, es algo que le veo muy casual, internalizado, el tener como una lista de quién se ha comido más extranjeros, quién se ha comido tal persona, o el llegar justificando como hoy me comí a tal persona de tal nacionalidad, porque marcamos una diferencia en nuestra cabeza. Ya. Y no sé, creo que se pueden tener esas conversaciones sin exotificar al extranjero, pero hay que tener conciencia de por qué estamos saliendo con esa persona realmente. Claro, ya de por sí es feo buscar a alguien por su físico. Entonces ahora más que es otro país. Claro, añádele que es otra raza, que es otro lugar. Y iba a mencionar algo más, pero ya se me está yendo de la cabeza. Ok, bueno, ¿por dónde iba esa idea? Por la misma exotificación también. Ya, me acordé. En esta misma racialización del latinoamericano como mestizo, como medio blanco, a veces se nos olvida que la gente asiática que está en Latinoamérica también es latina. Onda, sé que en Estados Unidos por lo menos la idea de que los asiáticos latinos no existen está muy arraigada y no se muestran nunca. Pero igual veo en América Latina que la gente que atiende un restaurante chino, un restaurante japonés, un restaurante coreano, no son chilenos, son chino, coreano, japonés, árabe, lo que sea. Pero en los casos donde hay generaciones detrás de ese restaurante, también son chilenos. Claro. Entonces creo que, no sé, me importa destacarlo porque han trabajado por estar aquí y usualmente los migrantes de esa parte de Asia tienden a ir por los papeles legales para hacerlo, que creo que es algo que mucha gente aprecia, entonces reconocer que también son chilenos y sus hijos son chilenos. Y expandir esa idea de chilenidad de que es más que solo el criollo y el mestizo. Como que ya vemos muchos más. Claro, a día de hoy ya hay de todo, como para cerrarse tanto en dos ideas. Ganaste tú. Nice. Entonces... Ganaste tú, pues, Raiden. ¿Es que Raiden? Sí. Me había equivocado. Bueno, no importa. Ni siquiera estaba prestando atención de con quién estaba jugando. A estas alturas ya hay tantas cosas, tantas personas, tantos tipos de humanos que al final ya como que ni siquiera tienes claro quién es realmente de tu país, en general donde vivas. Claro, aparte que Tampoco es tan importante. la gran mayoría de nosotros no estaría acá si no fuera porque alguien emigró en algún momento. O sea, todo lo que hemos hablado en este video de colonización, los colonos en cierta forma son migrantes también. Tienen que moverse de un lado a otro necesariamente para colonizar, para conquistar, para asentar un lugar. Literalmente. Y eso, independiente de si tus ancestros son de la colonia o si vienen después de eso, son migrantes de Europa. Entonces, a toda la gente que le gusta hacer mención de su herencia alemana, italiana, francesa, suiza, austriaca,
Sos migrantes. Son migrantes, justamente. Entonces, ¿por qué ustedes tienen acceso a este país que más encima en durante los 1800 hubo beneficios para que llegaran más alemanes y suizos y austriacos a Chile? ¿Por qué ustedes gozan de eso y otros migrantes que no son blancos no pueden hacerlo? Me pregunto yo. Pero que volvemos al tema del racismo. Y eso es algo que sucedió no solo en Chile, sucede en varios otros países de Latinoamérica donde se le dice al europeo como, oye, ven, sé que estás en guerra, ven aquí a Latinoamérica porque necesitamos más gente blanca para asentar los lugares donde ya expulsamos a los indígenas y no queremos que vuelvan. Especialmente en el sur de Chile, pero también sucede en Brasil, también sucede en Argentina. Entonces, si eres descendiente de un europeo que más encima vino hace poco, eres migrante. Y no sé si tienes mucho derecho a mirar con disgusto a gente que está llegando ahora, que más encima gente indígena. Porque esto es algo que la gente no es muy consciente tampoco. 15 minutos. Ya vamos a cerrar. Voy a tener que cortar esta parte. Y para cerrar también. Sí, si vieron un corte ahí fue porque nos interrumpieron, así que eso. Sí, para ir cerrando. Las rutas de migración de los pueblos indígenas anteriores a la formación de nuestros países, que en nuestro caso es Chile, y gente indígena como quechuas, aymaras, diaguitas, mapuche y un montón de otros más, son anteriores al Estado. O sea, las rutas de comercio entre los incas y los mapuches y otros cientos de pueblos que habían entre medio estaban antes del Estado. Y la gente que siguió migrando después se encuentra con que ahora hay una muralla militarizada donde no existía. Y no sé si eso tiene mucha razón de ser y de mantenerse. Porque nosotros que nos quejamos de que el migrante tiene que adaptarse, ¿por qué nuestros ancestros pudieron hacer sus propias reglas siendo que no eran de la zona? Y la gente que ya era de ahí tiene que adaptarse por el resto de sus vidas y de las siguientes generaciones. Como destruyendo un estilo de vida y encerrando un poco a la gente en lugares donde no estaban antes. Porque si tu familia se ha dedicado por generaciones al comercio y resulta que ya no tiene esa opción, estancaste a una familia de una de sus fuentes económicas. Y la estancaste para las otras generaciones también. Porque como que desarmaste un sistema completo. Claro. Entonces eso. No sé cómo cerrar muy bien porque me da un poco de pena. Pero Ok. entender, por lo menos a mí, haber leído esa historia no hace que me den muchas ganas de mantener el borde como algo estricto y en el que siento que si hay que mantener un borde es simplemente porque hay que entender dónde está la gente y qué está haciendo la gente para organizarnos bien y distribuir los recursos que tenemos de la mejor forma posible, pero no mantenerlo por un sentido identitario de este es mi país y tengo que protegerlo cuando... Claro, y si hubiera una guerra tú no irías a defender tu país. Claro, o yo creo que la mayoría, quizá hay algunos que vayan, pero creo que son los menos considerando que el ejército de nuevo tiene que meter gente obligada. Constantemente, porque la mayoría de cupos no se rellenan. Pero bueno, ya por ahí podemos ir cerrando el capítulo de hoy. La segunda parte creo que ya cubrimos casi todo lo que se podía cubrir. Obviamente hay muchos casos de los que se podrían hablar más adelante, pero ya sería ir cubriendo un caso por caso más que hablar de un tema en específico. Entonces, esperamos que les haya gustado la segunda parte del podcast de migración. No va a haber una tercera parte, lo vamos a cerrar aquí con la segunda. Si que les gustó me pueden regalar un like, suscribirse al canal si que no lo están, seguirnos en nuestras redes sociales que están al final del video, los links en la descripción, las de mi hermano y las mías. También pueden consultar los enlaces de todas las cosas que hemos dicho. Claro, que tenemos que sumar más. Claro, vamos a sumar más en este video y si no encontramos alguno ustedes pueden buscarlo y dejarlo en los comentarios también. Obviamente
explicando de qué es. Yo voy a corroborar que el link que dejaron sea de lo que estén hablando. Y comenten el video para que sepamos que les gustó. Si tienen una opinión con la que no estamos de acuerdo o ustedes no están de acuerdo con nosotros, siempre tiene que ser planteada con respeto. Activen la campana de notificaciones para que se vean ninguno de los videos. Compártanlo para que lleguemos a más personas. Y nos vemos en la próxima semana con el capítulo ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? De adopción. Adopción va a ser el capítulo de la próxima semana, así que se viene interesante. Nos vemos. Nos vemos, bye bye, gracias por ver.